pasada de que las cartas de Pablo tenían el nombre de las ciudades a las cuales eran dirigidas. Y Efesios no es la excepción, obviamente. Esta carta está dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, que era la capital de la provincia romana de Asia en ese entonces, lo que hoy se conoce como la Turquía moderna. Fue una de las epístolas, mis hermanos, que Pablo compuso desde la prisión. Pablo compuso varias epístolas desde la prisión. Exactamente. Exactamente. Estaba preso en Roma y compuso esta carta a la iglesia de Éfeso, junto con la carta de Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas son reconocidas porque, según la evidencia interna de ellas mismas, fueron escritas desde la prisión. Desde la prisión. A esta misma iglesia, aproximadamente 30 años más tarde, fue la misma a la que Cristo le dio una carta al apóstol Juan, no sé si se acuerdan, en Apocalipsis, indicando que su pueblo había dejado su primer amor. Muy bien, mis hermanos, por él. Entonces, esta carta tiene una estructura bastante interesante y bastante sencilla, mis hermanos. Los 3 primeros capítulos de esta carta son teológicos, enfatizando la doctrina del Nuevo Testamento. Y los 3 últimos son más prácticos. Son prácticos y se enfocan más en la conducta del creyente. Vemos aquí varias doctrinas, mis hermanos, bastante invaluables, bastante hermosas, y entre ellas vemos las invaluables bendiciones de Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a vivir de una manera digna de ellas. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 9. Del 5 al 9. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia, mis hermanos, capítulo 3, versículo 19. Aquí lo tengo, lo puedo leer. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 13. 4:13. Capítulo 4, verso 3. Pues bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, en un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es, mi hermano. El 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, en este conjunto de versículos vemos que es un llamado, mis hermanos, a que nosotros vivamos de una manera digna de las invaluables bendiciones de Jesucristo. Pero, mis hermanos, un tema clave que vemos en esta carta es el misterio. Vamos al versículo 3, capítulo 5 y 6. Versículo 3. Capítulo 3, perdón. Versículo 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, mis hermanos. Aquí lo tengo, dice así. Voy a leer desde 4. Del 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de misterio? A Cristo, porque Cristo no era revelado en el Antiguo Testamento, no era revelado así como se nos fue revelado a nosotros ahora, ¿no? Como se nos fue dado, mejor dicho. Exactamente, mi hermano. La palabra misterio lo que realmente significa es una verdad que en el pasado no había sido revelada. Una verdad que, como dice el texto, estaba completamente escondida a los santos en el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, esta es una de las maravillas más hermosas que nosotros como creyentes poseemos.
que ahora a nosotros se nos ha dado una revelación completa Mayor completo. y podemos gozar de ellas. Ahora, hay algo también interesante en esta epístola y es que Pablo usa 2 veces la frase nuevo hombre. Capítulo 2, versículo 15. Vamos allá. 2.15. 2.15. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para que asimismo de los dos uno solo nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos ahora al 2. Capítulo 2, versículo 24. 24. No, llega hasta el 21. 2.24, llega hasta el 21. Y vestidos del nuevo hombre, es el, hermano, es el 4:24. Perdón, mi hermano, sí. Adelante. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre es una frase que nosotros hemos escuchado muy seguida, pero quiero saber qué significa eso. Eso significa que haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ya el viejo hombre fue crucificado con Cristo y andamos en la vida nueva en Cristo Jesús. Así es. Significa eso. Víctor, nuevo hombre. ¿Qué significa para ti la frase nuevo hombre? Una nueva criatura con nuevas tendencias. Muy bien. En vez de querer, bueno, aún tienes, la carne quiere hacer mal, pero en vez de hacer el mal tratamos de hacer lo bueno. Y como aquí dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y nosotros tratamos de hacer la verdad. Gloria a Dios. Gabriel. Bueno, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestido, o sea, como lo veo de Cristo mismo, es el nuevo hombre. Él nos imputa esa justicia y esa santidad. Ese es el nuevo hombre. Exactamente. Sí. El nuevo hombre es esto que estamos viviendo nosotros aquí ahora. Ese es el nuevo hombre. Mentira, la verdad. Es el nuevo hombre. Cristo, no, pero pues, sobre todo por Sí, porque es Cristo a través de nosotros. Claro, como Esa no, vida no. que tú estás viviendo ahora es Cristo. No, obviamente, hermano, completamente. Hermano, Ese es el nuevo hombre, ¿no? Mentira, ¿verdad? Sí, sí, el término en su idioma general, el término en su idioma original indica nuevo, pero no en el sentido de algo más reciente en el tiempo. O sea, no, eso no es lo que dice el texto, sino que el texto está hablando de nuevo en algo con una calidad o naturaleza diferente. De esta manera, el nuevo hombre es la nueva humanidad ¿viste? creada en Cristo. Es la vida que Creada en tenemos. Cristo, de la que participamos Gloria a Dios. todos los creyentes, tanto de manera individual como en conjunto, como lo que estamos haciendo aquí ahora. Amén. Así que, Ese es el nuevo hombre. amén, mi hermano. Así que vamos a pasar a la siguiente epístola, y es la epístola de Filipenses. 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 ¿Qué es lo que piensan cuando escuchan la palabra filipenses? Lo primero que se les viene a la mente. ¿Es la carta de qué? Se le conoce. ¿Como la carta de qué? ¿Cuál es el tono de la carta? O sea, No, el tono de la hay un carta es... tema. El tema es que Pablo le escribe a una iglesia que verdaderamente estaba andando en santidad y obediencia y que andaban conforme a la voluntad de Dios y le proveían a Pablo aún no teniendo. Exactamente, aportando todo eso en un contexto histórico. Pablo escribe y es algo Como regocijándose con él. exactamente, es una carta en donde el tema principal que predomina es el gozo. El gozo, sí. Y es sí, curioso sí. que Pablo escribió esta carta desde la prisión, pero aún así podemos ver cómo él escribe esta carta lleno al parecer, de regocijo y de gozo, a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Entonces, como dice mi hermano, Pablo tenía varios propósitos. Bueno, sabemos que el Filipenses Filipo fue la primera
ciudad de Macedonia, en donde Pablo estableció una iglesia y fue a esta iglesia, la iglesia que se encontraba en Filipo, a la que Pablo dirige esta carta. Pablo tenía varios propósitos para escribir esta carta. Y como decía el hermano, él quería expresar su gratitud por la ofrenda de los filipenses. Lo vemos en Filipenses 4, capítulo 4, de los versículos 10 al 18. Pero no vamos a ir allá. Vamos a ver cuáles eran los propósitos primeramente y ahorita vamos a profundizar un poco más en otros temas. Pablo quería expresar también, quería informarle acerca de sus circunstancias en Roma, capítulo 1, versículo del 12 al capítulo 1, versículo 12 al 26. Y quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es y ganancia. el morir es ganancia. Gabriel, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Una vida entregada a Cristo, entregada a la obra, eso es lo que me viene ese texto. Amén. Y vemos como Pablo estaba entregado completamente su vida. Para él el vivir era Cristo realmente, era esa entrega por los hermanos. Bueno, podemos ver eso mismo desde la prisión, el gozo por los hermanos. Es una vida entregada, no le importaba su propia, era Sí, pero él la lo dijo, obra. no tengo mi vida Hermano. con estima para mí mismo, sino para... Eso es hermoso, pero el énfasis que yo quiero que vean es en la otra parte. El morir. Para Pablo, morir Es ganancia. Sí, claro. es mejor que vivir. Sí, Pero ¿por qué morir es mejor que vivir? porque iba a estar con Cristo, creo. Iba a estar con Cristo, con su Exactamente, Señor. hermano. Vamos a estar con nuestro Salvador. Por eso Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es Morir es ganancia. ganancia. El morir es Porque Porque ganancia. morir significa dejar este cuerpo de Ah, muerte ya, que nos sí, trae este todos estos cuerpo de problemas, tormento, todo ya. esto. Así ¿Entiendes? es. Entonces, En Y de él. sufrimiento, aquí es sufrimiento. por culpa de este cuerpo de muerte. Sí. ¿Entiendes? Y al morir, ya estamos con Cristo. No, y por Cristo también. Glorificado. Y por Cristo también. Ujú. Porque Sí. estando en este cuerpo hace oposición, como decía el hermano ahorita. Sí, El cuerpo no quiere morir, quiere señorearse. Así es, mis hermanos. Pablo escribió también para exhortarles a la unidad, capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo está ahí exhortando a estos hermanos de la iglesia de Nada hay por vanar de gloria. Filipos a que estén unánimes, unidos en todo. Y finalmente en los versículos, los capítulos 3, capítulo 3 y 4, Pablo les exhorta para advertirles de los falsos maestros. Entonces, hay un pasaje, mis hermanos, que nos vamos a detener aquí un momento, y es en el capítulo 2, versículo 7. Vayamos ahí a Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mis hermanos, debido a que Filipenses es una carta práctica, contiene poco material histórico, pero este es un pasaje magnífico, es un pasaje clásico del Nuevo Testamento Y profundo. que resume la divinidad, el carácter, la naturaleza y la encarnación de Cristo. Vamos a leerlo una vez más, capítulo 2, versículo 7.
Sino que se despojó de sí a sí mismo, así mismo, tomando tomando siervo, forma de siervo, hecho a los semejante hombres, a los hombres. estando en la condición de hombre. El pasaje describe exactamente el proceso de la encarnación de Cristo. Ante todo, se despojó a sí mismo. Esto no significa que Jesús se haya despojado de su deidad. Eso no es lo que quiere decir el pasaje. Pero sí quiere decir que renunció o dejó a un lado sus privilegios en varias áreas, como vamos a ver ahora. Vamos a Juan, Juan, capítulo 17, versículo 5. Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí vemos que se despojó de qué? De su gloria. La gloria. De su gloria celestial, así es, mi hermano, muy bien. Segundo, vemos la autoridad independiente durante su encarnación. Cristo se sometió ¿a qué? A la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. ¿Dónde lo vemos? Mateo 26, versículo 39, Juan 5.3, Hebreos 5.8 son algunos de los pasajes que pudiéramos acudir para ver cómo Cristo se somete a la voluntad del Padre. Prerrogativas divinas. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? ¿Prerrogativas qué? Divinas. Cristo dejó a un lado el despliegue voluntario de sus atributos divinos y se sometió a la dirección del Espíritu. Mateo 24, capítulo 39. Juan 1.45 y el 49, si no estoy mal también, nos pueden proveer información sobre esto. Sus riquezas eternas, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y mis hermanos, la relación favorable con Dios. La relación favorable con Dios. Estamos hablando de lo que Cristo se despojó a sí mismo, la relación favorable con Dios. Y es que Cristo sintió la ira del Padre por el pecado humano cuando estaba en la cruz. Mateo 27, 46. Amén. Vamos allá. Mateo 27, 46. Mateo, ¿qué? 27. 27. 46. Exacto, vamos, Mateo 27. 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa esa pregunta? Eso significa que Dios se apartó de él por el pecado, porque él estaba llevando el pecado a la humanidad y como Dios es santo, Dios como que se apartó de él, porque él estaba pagando por el castigo de nosotros, para darnos la justicia de él y podernos llevar a Dios, podernos... Así es. Gabriel, ¿qué Sí. significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso mismo que dice el hermano, pienso yo, ¿no? Él estaba cargando por la culpa de nuestros pecados, o sea, Dios tuvo que apartar su vista de él, pienso yo. Víctor, Lo mismo que Dios se alejó de su Hijo por un momento porque el Señor Jesús había tomado el pecado de la humanidad y Dios, siendo santo, no puede mezclarse con el pecado. muy buenos todos sus argumentos, mis hermanos. Definitivamente es así. Hay gente que cuando lee este texto piensa que, ay, pobrecito Jesús, se sintió solo. Jesús no se sintió solo. No. Esta es una pregunta que contiene una afirmación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que Cristo debía ir a la cruz para pagar esa deuda de pecado que nosotros teníamos con Dios. Y un Dios tan puro de ojos no puede ver el pecado. el pecado. Entonces, mis hermanos, es importante que tengamos eso presente. Y bueno, entonces, pero en total, mis hermanos, como habíamos comenzado esta carta, si la concluyo, el tono
principal de esta carta es un tono de gozo. Es un tono de gozo. Entonces pasamos, mis hermanos, a nuestra siguiente carta, que es la carta de Colosenses. Colosenses. De Colosa. De Colosenses. Sí, la carta, efectivamente, mi hermano, la carta fue dirigida a la iglesia que se encontraba en Colosas, pero no solo la carta, pero Pablo también da instrucciones de que la carta tenía que ser leída a la iglesia vecina de la Odisea. Vamos a Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Y mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todos los principados y potestad. ¿Seguimos? Hasta ahí. ¿Leíste el del 8 al 12? No. Y también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión en Cristo, sepultado en el bautismo en él, cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está fuerte también. Aquí hay algo importante, mis hermanos, y es que después de varios años de fundada la iglesia en Colosas, una peligrosa herejía surgió para amenazarla. Una no identificada con ningún sistema histórico. Era una herejía que estaba surgiendo en ese momento y contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como El judaísmo. gnosticismo. Gnosticismo. Gnosticismo, que quiere decir que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. Muchas. Una creencia que lo llevó a negar su verdadera humanidad. Y que un secreto conocimiento que estaba por encima de las escrituras era necesario para ser iluminado y para salvación. Esta fue una herejía que tomó fuerza en los primeros siglos de la iglesia. De hecho, cuando vamos a la historia, esta fue una herejía que prácticamente se solucionó en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea este fue uno de los temas principales que se trató, la humanidad y la deidad de Cristo. Y lo que se concluyó en aquel entonces es lo que nosotros creemos hoy en día. Que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es algo súper misterioso. Jesús no solo vino de Dios, Él es el único y verdadero Dios y Mesías. Entonces, mis hermanos, Colosenses además quería tocar este punto porque es bastante importante que entendamos eso, la humanidad y la deidad de Cristo. Colosenses contiene enseñanzas en varias áreas claves de la teología, incluyendo, como habíamos dicho, la deidad de Cristo, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Aquí lo tengo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y la tierra. Estamos hablando de la deidad de Cristo. Vemos otro tema que también es clave y es la reconciliación, capítulo 1, ahí mismo en el capítulo 1, versículo del 20 al 23, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros
santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí vemos cómo Cristo nos reconcilia con Dios. Vamos a capítulo 1, ahí mismo en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Aquí vemos cómo esta carta trata el tema de la redención. Y más adelante en el capítulo 2, versículos 13 y 14, dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? La cruz. Clavándola en la cruz. Y clavándola en la cruz, nosotros estando muertos, mis hermanos, en delitos y pecados, como dice otra parte en las Escrituras, nos dio vida juntamente con él. Entonces también vemos el tema de la elección, capítulo 3, versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál? El texto, ¿qué dice? Vestíos pues como escogidos de quién? De Cristo. Escogidos de Dios. Escogidos de Dios. ¿Un muerto puede elegir o no? ¿Muerto? No. No. Entonces, ¿cómo venimos a vida? Porque no escogió, no Él no lo escogió. cogió. ¿Recuerdan la historia de Cristo con Lázaro? Ahí, Lázaro, ven fuera. ven, Eso es lo que pasa, con todo Todos nosotros. con todo lo que que ha pasado con cada uno de nosotros. Es una historia real, pero a la vez es una parábola de lo que pasa cuando nosotros predicamos el evangelio. Esa es la manera en que Dios obra la salvación en las personas. Las personas pasan de muerte a vida. También la epístola trata de la naturaleza de la iglesia. Vamos al capítulo 1, versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Capítulo 24 y 25. Para que Él sea el primero en todo, ¿no? Exactamente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y como vimos ahorita también, vimos cómo se refuta la enseñanza hereje que amenazaba a la iglesia de Colosenses. En el capítulo 2, lo hicimos al principio. Entonces, mis hermanos, esto nos lleva a nuestra siguiente epístola. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Tesalonicenses. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, y algunos de los propósitos de Pablo para escribir esta carta fueron alentar a la iglesia y responder a acusaciones falsas. Capítulo 2, versículo del 1 al 12. No vamos a detenernos ahí. Sí, hermano. Pero vamos a ver algunos de los temas que trata esta epístola. Responder a acusaciones falsas, consolar al rebaño perseguido, expresar su gozo por la fe de ellos en los capítulos 2, en el capítulo 2, versículo 17, en el 3 y el 13 también nos puede dar luz sobre esto. Recordarle la importancia de la pureza moral, versículo 4, capítulo 4, versículos del 1 al 8.
condenar el estilo de vida lleno de pereza. Capítulo 4, versículo del 9 al 12. Si quieren, podemos detenernos ahí en un momento. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que es que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, en fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así es, mi hermano. Pablo está exhortando a estos creyentes a que trabajen y no sean perezosos. Otro de los motivos por los que Pablo escribió fue para corregir un mal entendimiento de los acontecimientos proféticos. Vamos al capítulo 4, versículo 13. 4:3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos... Ahí, mi hermano. Capítulo 4 Sí, y 13. Sí, está bien. Y dice el capítulo 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y mi hermano, este es un tema bastante importante en estos días. Y es que Pablo les escribe a estos hermanos porque al parecer había una confusión en cuanto a los acontecimientos futuros. Entonces Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de las personas que ya han fallecido y dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pablo lo que le quiere decir a estos hermanos, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo lo que les quiere decir a estos hermanos, que no se entristezcan por los que llaman, por los que mueren. Sí, porque que los que mueren sin Cristo no tienen esperanza, pero nosotros sí. Exactamente, nosotros sí tenemos esperanza, pero también uno de los propósitos por los que escribe es que no nos entristezcamos por los otros creyentes que mueren, que era lo que yo veo que estaba pasando aquí. Él dice, no se entristezcan por los que duermen, porque así como Cristo resucitó, ustedes también van a resucitar. Y al parecer vamos a resucitar en un estado de conciencia donde nos vamos a reunir con nuestros hermanos en Cristo. Y esto es lo que Pablo le quiere decir a estos hermanos. También, mis hermanos, Pablo quería exhortar al rebaño en las áreas elementales de la vida cristiana. Capítulo 5, del 16 al 22. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estas son instrucciones, mis hermanos, de elementales en áreas de la vida de un creyente. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El cual también lo hará, mis hermanos. Pero, mis hermanos, el Primera de Tesalonicenses trata el tema de la esperanza del creyente en Cristo, como vimos ahora, y en particular en su segunda venida. Capítulo 1, versículo 10. Pero de la primera a la segunda. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Capítulo 2, versículo 19 dice, perdón, hermano.
Primera de Tesalonicenses, Primera, segunda. primera. Estamos en primera. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Que nos librará de la ira venidera. Vamos al capítulo 2, versículo 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irrepresibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, y de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice, lo acabamos de leer, pero vamos a profundizar un poco más. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos algo importante, mis hermanos, que hay algo que aclarar. Pablo dice en el versículo 15, dice que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Claro, Pablo estaba hablando. Sí, pensando que él iba a quedar, exactamente. que él se iba a quedar. Exacto, porque eso es lo que nosotros anunciamos. Si yo les digo a ustedes que la venida del Señor está cerca, todos dijeran que Sí, ya es ahora que ya. creemos que dicen que la venida del Señor está cerca. Y precisamente esto es lo que Pablo también creía. Por eso Pablo, cuando escribe, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo lo que está queriendo decir es que cuando Cristo venga, los que estén vivos no van a morir, simplemente sus cuerpos van a Pensé ser. que Pablo tenía esa esperanza y han pasado 2000 años más. Exactamente, y es cierto, han pasado 2000 años, pero aún así decimos que la venida de Cristo está cerca, porque del día y la hora Nadie sabe. nadie sabe. Vendrá como ladrón en la noche. Bienaventurado esa generación que no tenga que morir. No. Lo que sabemos es que Cristo dijo que el reino de los cielos se había acercado, y es cierto. El reino de los cielos fue inaugurado con la venida de Cristo. Amén. Entonces, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que llamó, el cual también lo hará. Fiel es el que lo llamó, el cual también lo hará. Exactamente, el capítulo 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así como ladrón en la noche. Pero mis hermanos, vamos a volver, capítulo 1, versículo 10. Sí, porque dice como ladrón a la noche, porque Eso. no, aparte que nadie sabe, eso hay que creerlo y tener fe, hermano. Porque ahora yo a veces uno se pone como en los días de Noé. No, verdaderamente ya bajará el Señor del cielo y los cielos se abrirán. Es algo profundo. Capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis hermanos, ¿qué significa eso? Que Dios nos libra de la ira venidera. O que su hijo vivió la copa de la ira. No, eso significa que... Oh, no, estamos hablando de Eso sí. no, de la ira que vendrá Exactamente, estamos hablando del día del Señor. el día de Que vendrá estamos hablando del día de su venida. de su venida. Sí, significa que el Señor Jesús va a venir para librarnos de juicio que viene para la humanidad. Pero para los justos, para los esa impíos. ira ya la bebió El Señor Jesucristo en la Jesús, cruz. es lo que te digo. Pero sí para los... Mis hermanos, cuando hablamos del día del Señor, cuando hablamos de ese día de la ira, cuando nosotros leemos las Escrituras, no estamos hablando de un día en el que todo va a ser color de No, es rosa. juicio. Juicio sobre la Así humanidad. es, inminentes Juicio juicios sobre la históricos hace referencia a este día y juicios divinos escatológicos en el futuro.
en ocasiones se hace referencia a este día como un día terrible y en otras veces se hace referencia como un día de venganza. Pero no es un día en que los creyentes han de temer. Claro que no. Es un día en que los creyentes habemos de temer, puesto que Cristo obtiene nuestra salvación y nos guarda Y nos guardará de esa ira. de la ira. De esa ira. Así es, mis hermanos. Entonces vamos a pasar a la siguiente epístola, que es Segunda de Segunda de Tesalonicenses. Y mis hermanos, las semillas de la falsa doctrina con respecto a la segunda venida del Señor habían sido sembradas y la conducta de las personas eran desordenadas. Entonces Pablo le escribió a su amado rebaño, ellos se encontraban en ese momento desalentados por la persecución y necesitaban un incentivo para perseverar. Entonces Pablo quiere consolar a estos hermanos y les escribe. Vamos al capítulo 1, versículo del 3 al 12. Y dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estamos viendo que la iglesia estaba pasando, al parecer, una fuerte tribulación. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo Pablo alienta a estos hermanos en estos momentos de tribulaciones que estaban pasando. En el capítulo 2, versículos del 1 al 15, Pablo ve necesario escribir para corregir, Pablo escribe sobre los falsos maestros que estaban engañando a la iglesia sobre la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo escribe para corregir a los creyentes que estaban falsamente enseñados y asustados. Capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así es, vamos un poco más atrás, desde el versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí vemos lo que Pablo pensaba, que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero aquí Pablo distingue, distingue un tiempo especial de apostasía que al parecer en el fin de los tiempos se va a intensificar. Ya está intensificada. Exactamente, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estamos hablando de Satanás. Con poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso que debemos de tener, mis hermanos, mucho cuidado con los prodigios y señales. Eso es lo que Pablo le está advirtiendo a estos hermanos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, mis hermanos, Pablo confronta a los creyentes desobedientes, indisciplinados, capítulo 3, versículos del 6 al 15. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anden desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos intimáis, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, y los tales exhortamos pues nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es señalarlo y no juntáis con él para que en vergüenza, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestarlo como hermano. Entonces, ¿qué vemos en estos pasajes? Pablo evidentemente está confrontando a unos creyentes desobedientes e indisciplinados.